Comenzamos bien con el sonido. Qué bueno. Vamos a complementar la oración para que entremos la predicación de hoy. Bendito y amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por una nueva oportunidad que nos da de congregarnos y sobre todo, Padre, para poder comunicar esta nueva de salvación al hombre. Gracias, Padre, porque cuando estábamos perdidos en este mundo, tú viniste a buscarnos y nos encontraste, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque hoy somos tus hijos, para ver que por gracia somos salvos. Y gracias, Dios, por ese regalo precioso que es la vida eterna por medio de Jesucristo. Padre, te pido la bendición para cada uno de los hermanos, de los amigos que nos acompañan. Padre, que esta palabra hoy pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y que dé fruto a ciento por uno. Que hoy los que hemos creído tengamos conciencia del pecado y que no dejemos que ese pecado llegue al corazón, que lo confesemos antes de cualquier cosa. Y también aquellos que no han confesado su pecado a ti, bendito amado Dios, nuestro día, que puedan ir con un corazón arrepentido a ti y pedirte perdón y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, para que, como dice tu palabra, podamos pasar todo de muerte a vida. Te alabamos y te bendecimos, Dios, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder compartir el Evangelio. Y he estado pensando, tal vez más de un mes, en hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el motivo por el cual Dios mandó a su Hijo al mundo fue para que quitaran nuestro pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es sinónimo de muerte. La palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecamos. Y en Romanos 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, podemos hablar de todos los versículos que hablan del pecado, pues nos quedaríamos allí, pero esto pues lo hago como introducción al tema. Pero lo bueno es que ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí hay un puñado de hermanos que nos hemos arrepentido, que el Señor tuvo paciencia con nosotros y que nos dio la oportunidad de arrepentirnos antes de partir de este mundo sin Cristo. Y la muerte, así como Jesús está a la puerta, que es la vida, así también la muerte está a la puerta. Y ahora quiero que miremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice que el siguiente era Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, yo creo que dice que hasta un niño pequeño entiende esto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de eso, Juan dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para si alguno no, de pronto no entiende este versículo, Jesús es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Pero para que hubiera alguien que pudiera quitar nuestros pecados, tenía que ser como dice ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 26, que era necesario, que se necesitaba que, que este hombre, esta persona, fuera, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, que fuera santo, o sea, apartado del pecado, inocente, que nadie pudiera acusarle de nada, sin mancha, inmarcesible, como dice por ahí también, ¿cierto? Apartado de los pecadores, no tenía que ver nada con el pecado y hecho más sublime que los cielos. La persona que tenía que venir a morir tenía que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Y vamos a quitar, porque vamos a hablar de esta palabra quitar. Tengo varios versículos donde tenemos que mirarlo y me busqué en el diccionario, busqué tres definiciones que dice quitar es separar o apartar una cosa del lugar donde está. O sea, yo quito esto de acá y lo coloco acá. O sea, lo separo, lo quito y lo pongo en otro lugar. También hay otra que dice hacer que desaparezca o deje de existir una cosa, especialmente algo material o inmaterial que es de una persona. Entonces yo pensaba que lo inmaterial en nosotros es el pecado. Entonces, Cristo vino como el Cordero de Dios a quitar ese pecado. Y el tercero es el liberar a una persona de una deuda o carga u obligación. Y nosotros lo que teníamos, esa deuda que teníamos, no la podíamos pagar de ninguna manera. Tenía que venir otro y la pagara. Yo todavía ahora de pronto quién paga mis deudas para estar más tranquilo. Entonces, pero bueno, Dios tiene el control de todo y Él sabiendo que nosotros no podíamos pagar esa deuda que para nosotros era imposible, mandó a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También estaba pensando que cada enfermedad y pensando tanto enfermo que hay, ¿cierto? Y todo, cada enfermedad necesita un médico especialista, que es que tengo, que me duelen mucho los huesos, pues que necesitamos el reumatólogo, que está enferma de la tiroides o que necesitan al endocrinólogo, que tiene problemas de corazón, pues que necesitan al cardiólogo. Entonces, cada enfermedad necesita un especialista. Pero esta enfermedad de la cual vamos a hablar hoy, y que es una enfermedad que llama pecado, no hay un solo médico especialista que lo puede quitar, que lo puede quitar. Y pues todos sabemos que lo único que puede quitar nuestro pecado, y lo estamos viendo en este versículo, pues es el Señor Jesucristo. No hay otro. Entonces, todos nosotros estamos enfermos. Todos nosotros tenemos un tumor que necesita ser desarraigado de nosotros, que necesita ser quitado, que ya está haciendo metástasis en nosotros, que ahora está a punto de llevarnos a la muerte. Y necesitamos el especialista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace como 15 horas estuve donde una persona y me dio la oportunidad de hablarle del Señor y me contó una historia, porque precisamente le hablé del único que puede quitar el pecado del mundo. Este hombre me decía que él era que es muy deportista todavía, pero que se alimentaba bien y que de pronto comenzó a sentir un dolor en el estómago. Llamó a su médico amigo y le dijo, mira que tengo esto, y le dijo, pues tomate esto a ver qué es. Lo volvió a llamar y dijo, no me ha servido. Ah, entonces tomate esto otro. No, tampoco me ha servido.
Entonces, tomar estos antibióticos ahora tampoco me ha servido. Dijo, voy a tener que mandarte entonces una colonoscopia, a ver qué es lo que tenés. Mandó la colonoscopia y el médico le dijo, tenés un tumor que es necesario quitarlo urgente. Tenés un tumor ahí en el colon. Y ese hombre, chaval, tal vez creo que fue un viernes, se vino y llamó al médico y le dijo, mira, tengo un tumor que necesita ser operado, que es canceroso. Entonces el médico le dijo, necesita un cirujano oncólogo de cáncer. Y en cambio en la clínica de Malacua está el mejor, pero no soy amigo de él, no lo conozco, pero hay alguien que trabaja algo, va a llamarlo, llamó a este médico dijo, no es mi amigo, pero yo sé quién es mi amigo de él, llamó al otro amigo y dijo, pues yo no soy amigo, pero yo sé quién puede intervenir. Llamaron a uno que no era médico, que era abogado, y el abogado llamó al médico. Todos tenemos un abogado, es cierto que es Jesucristo, pero este hombre, el abogado llamó al médico y dijo, dígale que me llame, pero dígale que me llame. Lo llamó, doctor, es que necesito que me atienda urgente. Dijo, a las 8 de la mañana, venga y le dijo a la secretaria que yo ya le di la cita para que lo pase de primero. Lo pasó de primero, le dijo, es urgente que te operemos. Y ¿estás dispuesto? Dijo, sí, si quiere de una vez, estoy en ayunas, doctor. Dijo, no, pero mañana te opero. Se fue, el médico le hizo firmar un consentimiento, el 7%, los riesgos que van a tener son el 7% no más, no más. Dice que ese 7 le tocó a él, ese 7 le tocó a él. Que cuando le pegaron, dice que le hicieron 3 roticos en el estómago, y cuando le pegaron ¿cómo llaman esas grapas? No cogieron el intestino, y comenzó la deposición a salir por fuera del estómago. Dentro del estómago, tuvieron que rajarlo. Me mostró la rajadura después de los 3 punticos de encima del ombligo hasta abajo del ombligo. Más de un hoyo, no sé cuánto, abierto con peritonitis. Y fue hace 8 años estoy vivo de milagro. Porque es que, así como Jesucristo está tocando la puerta en nuestro corazón, también la muerte está tocando. Y Jesucristo pide permiso, pero la muerte sí no pide permiso. Ella no pide permiso, ella te va a llevar sin pedirte permiso. Y entre más lejos te lleve, mucho mejor si no te has arrepentido. Si no te has arrepentido. Entonces, en el caso del pecado, estamos necesitando a alguien que pueda quitar el pecado de nosotros. Y todos estamos enfermos. Pero lo bueno de este especialista es que nosotros no tenemos que ir a buscar un amigo, a buscar un abogado, a buscar un mediador para que nos opere. Lo bueno de este especialista es que podemos ir a él en cualquier momento cuando queramos. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo un quiste canceroso que está matando, que me está matando, que está acabando con mi vida y necesito esa cirugía urgente. Perdóname, Señor. Ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10 dicen, capítulo 2, no, es capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra novia, a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia con que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo vino con ese propósito de quitar el pecado del mundo, el cual quitó la muerte.
Y el pecado, como les decía ahora en la introducción, es símbolo de muerte. Quitó la muerte y sacó a luz la vida. Estábamos muertos en delitos, en pecados, condenados al fuego eterno, pero nos saca de allí y nos pasa a la vida eterna y a la inmortalidad, porque todos los que creemos en Él, dice la palabra de Dios en Juan 11:25, no morirá eternamente. Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, reconociendo que somos pecadores, ya no vamos a morir eternamente, ¿no? Porque esta vida es pasajera y un día se acaba. Pero la razón por la cual vino nuestro amado Salvador también la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3. Podemos leer el 4 y el 5, donde dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El motivo por el cual Jesucristo apareció en esta tierra está ahí, para quitar nuestros pecados. Está aquí, pero en mi Biblia, porque aquí me lo ha colocado el hermanito Cheo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 5, hermano. Y bueno, el Señor Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Y mire, no hay pecado en Jesús. No hay pecado en Jesús. Entonces, maravilloso, versículo 5, hermano. Maravilloso saber que Jesucristo está ahí como el mejor cirujano, dispuesto a quitar nuestro pecado. A veces, los hermanos o las personas que están enfermas y aún uno, cuando está enfermo, cuando uno no conoce a Jesucristo, entonces uno busca medios fuera de la medicina para buscar otra manera, con medicinas alternativas, buscando la sanación de nuestras enfermedades, pero resulta que a veces es inútil y no alcanzamos y nos toca ir al especialista que puede ayudarnos con el problema de nuestra enfermedad. Pero aquí en este caso no podemos ir a buscar otros intercesores como tienen otras religiones que buscan otro intercesor. No podemos ir, porque el único mediador, la palabra de Dios dice que entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que puede hacer la cirugía en nosotros es Jesucristo, es el especialista. Él vino a quitar el pecado de nosotros y no hay pecado en él, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestros pecados? Cuando son quitados, ¿qué pasa? Miremos a Isaías capítulo 53. Miremos el 6 y podemos mirar el 7 también. Dice que todos nosotros, o sea, aquí no es exclusión de nadie. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, siempre le coloco aquí, cada cual hizo lo que quiso. Mas Jehová, Dios Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y lo que pasa es que a veces nosotros estamos tan contentos con nuestro pecado que no queremos soltarlos, que no queremos zafarnos de ella. El pecado es un bulto y pesa. De verdad que pesa. Mire, cuando yo me arrepentí, yo no sé cuántos pecados tenía. Tenía que ser muchos porque cuando yo me arrepentí, yo me sentí tan livianito. Yo sentí que como que una carga salió de mí y me sentí tan bien, tan bueno. Saber que ya no tenía pecado, saber que Cristo había quitado mi pecado, que Dios me había perdonado. Y se siente uno livianito. Eh, Recuerdo, y ya lo he contado, pero recuerdo
cuando yo tenía por ahí unos 15 años, tal vez 16, no sé, me tocaba, yo trabajaba en un granero, me tocaba ir a comprar mercancía y echármela al hombro. Y me mandaron por un bulto de sal pesa 100 libras, no es tan pesado, pero talla mucho. Entonces, al ponerse uno aquí en el hombro, uno siente mucho que talla, pero yo era mal para cargar y yo andaba con el bulto así, cuando de pronto, faltando una cuadra para llegar al granero donde yo tenía que descargarlo, me encontré a un hermano que venía la otra vez acá y llegó y me cogió ese auto, me lo quitó y se lo puso en el hombro de él y yo me lo descargó al granero. Yo había podido decirle, no, 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 yo soy capaz. Y él me puso a preguntarme, venga hermano, me lo llevo, se lo llevo. No, él llegó y me lo cogió, el vio que yo estaba como que ya no caía, me lo quitó y lo echó. Mire, reconozcamos que esa carga que nosotros llevamos, que se llama pecado, está que nos tumba, está que nos mata, está que nos entierran. Y vamos a Jesucristo y echemos la carga sobre él, esa de tu carga, y él te sustentará. A veces nosotros, como le decía, ¿cierto? Parece que no nos pesara el pecado. Parece que no nos pesara el pecado. Pero cuando estamos acá, estamos escuchando el mensaje de salvación, tengan en cuenta que ese pecado un día va a cobrar. Ese pecado un día va a cobrar. Y la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que va a pagar el pecado. El amo del pecado, que es Satanás. La paga va a ser la muerte. Va a ser una muerte eterna. Lejos de la presencia de Dios. Apartados de Él. Y el versículo 7 dice, como cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue llevado al matadero. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y cuando el hermano Javier estaba enseñando esta mañana sobre la paciencia y la longanimidad, yo llegué a la casa y decía, me pegaron un guarapazo. La prédica hoy me pegó un guarapazo. Y de verdad que yo soy muy paciente, pero a veces como me sacan la chispa a veces. Y bueno, a veces me deja uno ganar por la impaciencia. Pero angustiado, afligido no abrió su boca. Y el ejemplo es que a nosotros cualquier cosita nos hace abrir la boca, nos hace defendernos. No somos capaces de agachar la cabeza y nos defendemos. Culpables o inocentes nos defendemos. Hay que dejar la causa al que juzga justamente. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores obedeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo guardó silencio. Siempre he dicho que cuando abrió la boca fue para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Que los perdone Dios porque no saben lo que hacen. Ese cordero que fue llevado al matadero es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo que vino a pagar su pecado. Es la única manera de pagar por el pecado de nosotros, de quitar nuestro pecado, era muriendo en la cruz, derramando su sangre para poder morir por nuestro pecado. Se necesitaba que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y como estamos hablando de qué vamos con los pecados o con el pecado que quita de nosotros, vamos a ver un versículo muy claro aquí en Isaías 38, versículo 17, donde dice la palabra de Dios, he aquí de amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mire, nuestros pecados, si nosotros queremos reconocerlo, murieron con Jesús allá en la cruz.
Él quitó nuestros pecados, Él vino a quitar nuestros pecados. Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Él vino y murió por todo el mundo. Pero como dice ahí, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Todos los que lo han recibido y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquellos que han oído la palabra de verdad, que han oído el evangelio de la salvación y que han creído en él, son los que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que tiene al Hijo de Dios, el que ha creído en él, tiene la vida. Entonces, la invitación hoy es para que estamos oyendo la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Hablamos del corazón de Jesús. Dejémoslo entrar. Ya no carguen más ese pecado. Ya no carguen más ese pecado. Deja que reconozcan que Cristo murió por tu pecado y que el pecado lo echó tras sus espaldas. Por eso en este mismo momento que Dios quita nuestros pecados, en el mismo momento que Dios quita nuestros pecados y los coloca en el Señor Jesucristo, es cuando Cristo está a punto de morir y es cuando clama con gran angustia y dolor a su Padre. Y es la primera vez que no lo llama Padre. En la Biblia, Él siempre es a Padre. Pero acá le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo encontramos en Mateo 27, 46. Elí, Elí, lama sabactani. Esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto quiere decir que Dios al Padre lo abandonó, lo dejó solo. ¿Y por qué? Porque en este preciso momento fue que Dios derramó su ira divina sobre Jesucristo, porque estaba cargando nuestros pecados. Dios no puede tener relación con el pecado. Han habido muchas polémicas, pero Dios nos ama a nosotros, ama al pecador, pero lo que no ama es el pecado. Él aborrece el pecado, aborrece el pecado. Entonces, por eso cuando cubre nuestro pecado y lo pone en Cristo, Él voltea el rostro de Él. Lo abandonó, lo dejó solo, por eso el Señor Jesucristo clamó en angustia y dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. O sea, para que nosotros fuéramos justificados. Una palabra justificada es como si nunca hubiéramos pecado. Ya Dios no está viendo el pecado en nosotros, ya Dios está viendo a Cristo en nosotros. Ya Dios está viendo la sangre que derramó Cristo en nosotros, con la que nos lavó de nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y todo por qué? Todo por amor a nosotros. Todo por amor a usted. Todo por amor a mí. Para que despreciemos ese amor. Hay gente que se muere por amor. Hay gente que es despreciada por su esposo, por su esposa, por su novio, y no aguantan, se quitan la vida. Lo que llaman la tusa, ¿cierto? Se quitan la vida. Por amor, pero una sola persona. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14, y a vosotros, estando muertos en pecados, la palabra de Dios declara que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos
en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mire que hay gente que de pronto dice, no, es que a mí no me puede perdonar, porque ¿cómo me va a perdonar esto? ¿Cómo me va a perdonar aquello? ¿No? Todos los pecados son perdonados por Dios cuando nosotros vamos a Él. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. El versículo 14, hermano, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Este acta de los decretos era un documento, como una letra, como un pagaré, que el hombre debía, pero que de ninguna manera podía pagar. Era una deuda impagable para con Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, esa deuda es completamente pagada. Esa deuda es completamente pagada. Y esa deuda la quita Dios de nosotros y la clava en la cruz del Calvario, pero no en la cruz, sino en Cristo que murió en la cruz. Allí quedó clavada en Cristo, en la cruz del Calvario. La deuda que nosotros teníamos que pagar, esa deuda que era impagable, no había cómo pagarla. Cristo la pagó por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, como dice segunda de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, hablando del sacrificio que se presentaban los sacerdotes, con un corderito derramado en la sangre. Los pecados en ese momento eran perdonados, no eran quitados, pero eran perdonados, pero ya ni pecaban y otra vez volvían a tener que presentar sacrificio, y de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ese mismo para quitar del medio el pecado. Mire, Jesucristo vino una sola vez a morir por la humanidad, a morir por el pecado de nosotros, por una razón, para quitar del medio el pecado. Quitar el pecado de nosotros es quitar la muerte. Es cuando los pecados de nosotros son quitados, ya no hay más pecado. El pecado es el símbolo de muerte. El pecado es el que nos iba a dar una muerte eterna. Cuando nuestros pecados son quitados, ya no vamos a morir eternamente. Ya vamos a tener la vida eterna, la vida de Dios en nosotros, para vivir siempre con Él por toda la eternidad y en un lugar maravilloso que llama cielo. Al lado de Jesús. Ya casi para terminar. Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, y Josué estaba vestido de albiles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Esas vestiduras viles son las vestiduras de pecado que nosotros tenemos. Estamos revestidos de pecado. Necesitamos quitar ese pecado de nosotros. Necesitamos cambiar esas vestiduras que tenemos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, dice en Efesios capítulo 4, y vestidos del nuevo hombre. Quitarle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Y en Isaías 61, versículo 10, dice la palabra,
En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación. Ya tenemos esta preciosa sangre de Cristo, el vestido que nos colocó Dios, porque con la sangre de Cristo fuimos lavados de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 20, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Porque la única manera de poder lavar nuestros pecados fue en la sangre preciosa de Cristo, hecho, el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre. Entonces, la invitación es que nos vistamos todos con esa vestidura de salvación. Que dejemos que Cristo quite nuestro pecado. Que vamos a dar, digamos, Señor, tú eres el único que puede quitar mi pecado. Aquí estoy, Señor, perdóname. Entonces, esto quiere decir que usted necesita urgentemente ir a Jesús para que le practique esta cirugía. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Necesitamos que esa venda que no nos está dejando los viles y los pecadores que somos, sea quitada por Jesucristo. Hay que dejar que cuando el Espíritu Santo esté hablando a los corazones, no endurecerlo. No aquí en la palabra de Dios, un rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Mire, no salgan ustedes de acá diciendo ese mensaje del hermano Jaime, por poco me persuade a ser cristiano. Mire, necesitamos un médico urgente, que es el único que puede quitar el pecado del mundo, y se llama Jesús. Es el único que puede hacer de esa cirugía a usted, quitarle su pecado. ¿Para qué? Para que ya el pecado no lo consuma, para que el pecado no lo mande al infierno. Inmediatamente nuestros pecados son confesados a Cristo, inmediatamente tenemos el perdón de ellos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La invitación es para que vayan a Cristo Jesús hoy, lo reciban como su único y suficiente Salvador y tengan la seguridad de su salvación. Padre, te damos gracias, amado Dios, por esta nueva oportunidad que me has dado de hablar de ti y de tu palabra. Padre, bendice a las personas que llegaron. Y si hay alguno que no tiene a Cristo en su corazón, que hoy sea el día que lo pueda tener. Que hoy sea el día que vaya con su pecado a Él le diga, Señor, yo quiero que quites mi pecado, que me limpies de toda maldad, que perdones toda mi iniquidad. Hoy quiero tener una relación contigo, Señor. Hoy te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador, para tener vida eterna, para tener salvación, para tener perdón de pecados y entrada en el reino celestial. Padre, guárdanos para ti en esta noche, bendícenos. Y Padre, qué bueno que hoy hay gozo en el cielo por un pecador que se ha arrepentido. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que el martes a las 7 de la noche hay reunión de oración, están cordialmente invitados todos.